Dios te bendiga, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Vamos a seguir analizando, a escudriñar más bien la palabra de Dios, en este caso el libro de Daniel, en el capítulo 3, rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. O sea, era un codo, creo que son como 30 centímetros. Era una estatua a la que reedificó, realmente no dice por qué, ¿verdad? Dice, escritura de 6 codos, el levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. No da detalles si era su imagen, la estatua, o era la imagen de otro dios, o era la imagen de alguna otra persona. No da detalles, dice que levantó una estatua, pero no dice si tiene su forma, la forma de algún dios. Solo dice que era una estatua de oro. Eh, es interesante que de hecho da mucho hincapié en que era una estatua de oro. Puede haber sido de cualquier metal. En aquella época se manejaba mucho lo que es el bronce y el cobre, ¿verdad? Pero bueno, la decidió hacerla de oro. Y bueno, pero no dice si era su imagen la que estaba ahí o si era la imagen de un dios. Entonces dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Como les dije, o sea, aquí no dice si era su imagen esa estatua o la imagen de un dios. No dice. Entonces reunió a sus principales ministros, ¿verdad? Dice que son jueces, capitanes, tesoreros, oidores, gobernadores de las provincias, para que honraran esa estatua, ¿verdad? Eh, Hay que entender que hay gente en el mundo que tiene por costumbre adorar una imagen, ¿verdad? Así en aquella época se tenía esa costumbre, en este caso una imagen que el rey de Babilonia edificó. Y se fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, regidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Me parece interesante que lo menciona dos veces. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces el rey los manda a llamar y todos sin excepción acuden. Sus principales ministros acuden a la estatua, a la dedicación de la estatua, ¿verdad? Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandas a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de los zampoñas y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Eh, entonces había un pregonero que daba la orden, ¿verdad? Que empezaran que se postraran y adoraran la estatua de oro. Es muy interesante. En una ocasión escuché en una predica que era una representación de un concierto, ¿verdad? Que cuando empieza la música en un concierto actual, la gente empieza a cantar, empieza a aventarle de besos la cantante, a los músicos, ¿verdad? Lo empiezan a rendirle tributo, ¿verdad? Se supone que eso que es una Nabucodonosor es una representación de un concierto moderno. Y cuando empieza a sonar el tamboril, el arpa, la flauta, el salterio, toda la gente empieza a gritar, ¿verdad? Es muy interesante, pero pues como sea, pues un tipo de parábola más o menos. Dice, cualquiera que no se postre adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces aquí hay un castigo, pero no dice exactamente. eh, bueno, entonces lo que me va a entender es que en aquella época no había libertad de culto, como no hoy en muchos países, ¿verdad? Eh, entonces aquí hay un castigo. El que no se postrara a adorar la imagen iba a ser echado a un horno de fuego ardiente. Por causa de no postrarse ante la imagen.
Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, ¿verdad? Hay que entender que Babilonia era un reino extenso en aquella época y que eran muchos pueblos, o sea, sí eran ciudades, muchas ciudades, creo que la manera más fácil de entenderlo, muchas ciudades que gobernaba este rey. Y cuando, es que me parece interesante, o sea, por mucho ruido que hagan, no se va a escuchar, o sea, por mucho ruido que se haga aquí en esta ciudad en la que me encuentro, no me van a escuchar en la ciudad más próxima, ¿verdad? Hay varias ciudades cerca de aquí, pero por mucho ruido que hagan, no me van a escuchar, ¿verdad? Así con instrumentos, aunque use bocina, no me van a escuchar porque es físicamente imposible. Lo cual me va a entender que esta estatua iba de pueblo en pueblo, ¿verdad? Iba de ciudad en ciudad y cuando llegaba a una ciudad se ponían en la plaza principal porque en aquella época también había plazas, ¿verdad? Había un mercado con su plaza principal y ahí en esa plaza principal se ponía la estatua, entonces cuando la gente escuchaba entonces se postraba y así iban de ciudad en ciudad. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Recuerden que parece que en la época de Nabucodonosor había muchos judíos, no nada más Daniel. Hay muchos judíos que vivían ahí en Babilonia, que ellos sabían que estaba prohibido por Dios postrarse ante cualquier persona que no fuera Dios. Estaba prohibido postrarse ante alguien, más solamente tienen que postrarse ante Dios. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces aquí le recordaron al rey Nabucodonosor que el castigo que él mismo había impuesto, ¿verdad? Recuerden que hasta este punto de la historia ya Daniel conocía a Nabucodonosor, ya él había ayudado, ¿verdad? Con el sueño que tuvo, ¿verdad? Que tuvo un sueño y se olvidó del sueño. Entonces Daniel se fue, le pidió ayuda a Dios, entonces le dijo qué era lo que era el sueño y qué significaba, ¿verdad? Entonces el propio rey eh, se arrodilló, por así decirlo, ante Daniel, ¿verdad? Que no tenía que hacerlo, pero él lo hizo en señal de respeto. Aquí ya Daniel y Nabucodonosor se conocían. De hecho, Nabucodonosor tiene cierto aprecio por Daniel, ¿verdad? Por cuanto lo ha hecho. Recuerden que Daniel llegó a ser consejero de 3 reyes, no nada más de Nabucodonosor. Entonces, versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces aquí, como le dije, no nada más estos, como le dije, tendré que revisar porque me parece que Daniel y sus compañeros fueron llevados al palacio. Recuerden que Daniel era un príncipe, Daniel era descendiente de las familias reales, ¿verdad? Tendré que revisar si era descendiente de David o de Saúl. Pero sí venía de la línea de los reyes. Daniel era un príncipe Daniel, por eso lo llevaron al palacio. De hecho, recuerden que solamente a Daniel se llevaron al palacio. A sus otros compañeros lo dejaron, no lo llevaron al palacio, lo dejaron fuera, ya en otras casitas, porque sus compañeros no eran príncipes, solamente Daniel era príncipe, por eso lo llevaron al palacio. ¿Saben por qué? Hay algo muy interesante. Se acostumbró en la antigüedad, cuando se conquistaba un reino, que los príncipes de ese reino conquistado vivieran en el palacio
del rey ganador. Y de esa manera como pues tratar de convencer a la gente de que ya que vienen del rey, ¿verdad? Como para que se acostumbraran a adorar al nuevo rey por causa de tener los príncipes en su palacio. ¿Okay? Entonces acusan a estos tres, Abednego, capítulo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Entonces hasta este punto no le había importado. De hecho ya había pasado varios años en la que Daniel había vivido en Babilonia, y hasta este punto de la historia a Nabucodonosor nunca le importó. Pero entonces los acusaron, ¿verdad? Los propios consejeros del rey los acusaron de que no adoraban sus dioses. Y el rey se enojó. Entonces, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de horno de fuego ardiente. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Aquí entonces no están frente a cualquier persona, están frente al rey, ¿verdad? Están frente al rey, dueño literal de la tierra en la que viven. Pero entonces la presión era muy grande. Y entonces aquí Daniel y sus compañeros deciden confiar en Dios, ¿verdad? Que no hay más grande que el nuestro. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego responden al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces aquí toma la decisión. Recuerden que estos no nacieron en Babilonia, nacieron en Israel, eran muy pequeños, eran casi que niños, cuando el rey Nabucodonosor los transporta a Babilonia, ¿verdad? Entonces ellos sabían, estaban instruidos, sabían que había un Dios verdadero, el Dios de Israel, y que solo a él había que servirles, ¿verdad? Solamente a Dios había que arrodillarse. Ya estaban instruidos en lo que es la religión, las costumbres judías. Ellos sabían lo que tienen que hacer, deciden confiar en Dios. Versículo 18: si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro como Sadrach, Mesach y Abednego. Se ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces aquí, tengan en cuenta que el rey tiene todo cuanto quiere, ¿verdad? Porque es muy rico, porque es el dueño de un enorme reino, ¿verdad? Que nunca nadie se le había negado. Y llegan estos tres, no quieren hacerle caso, se enoja, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado a que todos le dieran el sí, ¿verdad? Que todos hicieran lo que el rey quería, ¿verdad? Entonces aquí primera vez en su vida que el rey había escuchado un no. Entonces le calentaron el horno 7 veces más, ¿verdad? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces mandó a estas personas, a los más fuertes que tenía, y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego. Entonces los agarraron, nada más prácticamente nada más los envolvieron, no los envolvieron, los ataron y los echaron en el horno del fuego.
Y como la orden del rey era apremiante y le habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Cedra, Mesa y Abednego. Entonces la gente que aventó a estos tres murió, ¿verdad? Abrieron el horno, cuando abrieron quemó a la gente que estaba cerca, ¿verdad? Y estos tres varones, Sadra, Mesa y Abednego, cayeron a todos dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Entonces aquí el horno queda descubierto y el rey Sansón me ve algo distinto. Y él dijo: y aquí ya veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces aquí recordemos que cuando uno confía en Dios, cuando tienes comunión con Dios, por supuesto, cuando estás bien con Dios, cuando tu relación con Dios es buena, cuando ajustas cuenta con Dios, Él te respalda siempre. Aquí no les dio tiempo de hacer una oración, ni nada. Aquí no le dio tiempo de irse al templo, a arrodillarse, a pedir perdón. Aquí estos tres los ataron, tan pronto como se negaron, los ataron, los aventaron al horno. Eso quiere decir que todos los días tenemos que tener comunión con Dios porque no sabemos qué va a pasar. Pero Dios se lo sabe y Él te va a librar aunque no se lo pidas. Por lo menos no, aquí en este caso, estos tres no les dio tiempo de orar ni de encomendarse a Dios, ¿verdad? Pero ya habían orado antes, porque es costumbre, no tan solo judíos, también cristianos, orar todos los días, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a acontecer, pero Dios lo sabe. Entonces estos tres, había cuatro en el horno de fuego, junto con los tres judíos. Versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadra, Mesa y Abednego, siervos de los Altísimos, salid y venid. Entonces Sadra, Mesa y Abednego salieron de medio del fuego. Es muy interesante, se salieron de medio del fuego, entonces las paredes del horno debieron estar ardiendo. Pero aún así no sufrieron ningún daño, entonces aquí vemos el respaldo tan grande de Dios. Pero entonces eh, hay que tener la certeza de que esto ocurrió, que Dios es capaz de librarte de algo tan grave, ¿verdad? Como un horno de fuego, que no, no tan solo no se quemaron, sino que pueden respirar ahí. Y así que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Entonces el ángel de Jehová en este caso pues, es probable que haya sido el cuarto ahí en medio del orden. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces aquí, eh, asombrados, impactados por el hecho de que no se quemaron, ¿verdad? Que ellos vieron cómo salieron de medio de los fuegos, que el horno estaba demasiado caliente. Yo creo que si no hubieran calentado 7 veces más el horno, entonces hubieran dicho: no, pues que estaba tibio, ¿verdad? Pero entonces el rey lo mandó a calentar 7 veces más, así estaban absolutamente seguros de que eso estaba caliente. Y no les pasó nada aún así. Muy interesante. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadra, Mesa y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos y confiaron en él. ¿Verdad? Aquí, como le dije, no les dio tiempo de orar ni de comentarse a Dios, pero ya tenían por costumbre la oración por las mañanas, ¿verdad? Antes de salir de casa, antes de empezar el día, ellos oraron. Y que no cumplieron el edicto del rey, dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces aquí vemos como Dios te va a respaldar cuando lo obedeces, porque es un mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y él lo respaldó porque es un mandamiento que Dios les dio a ellos, algo que tienen que hacer, y Dios respaldó eso. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere:
blasfemo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, se ha descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces aquí el rey proclama un castigo, ¿verdad? El castigo primero era si no honraban a la estatua. Ahora el castigo es si no honraban al Dios. El castigo es si blasfeman contra el Dios de estos tres, ¿verdad? Entonces aquí la petición es que no blasfeman contra Dios. ¿Verdad? Entonces, porque no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces aquí vemos cómo Dios aprovecha esta ocasión para honrarlos, porque le obedecieron, porque prefirieron honrar a Dios primero antes que honrar a una estatua, antes que obedecer al rey, antes que tener en cuenta sus vidas, ¿verdad? Porque ellos sabían que el horno ya estaba, o sea, no era una mentira, no era una amenaza del rey, ¿verdad? El horno ya estaba caliente. Aún así ellos decidieron confiar totalmente en Dios. Como le dije, esto no lo hace cualquiera. Son personas que tenían por costumbre la oración al levantarse, que estaban bien delante de Dios. Entonces aquí Dios les respaldó, los libró, y por haberlos obedecido, los engrandeció. Dice que el rey los engrandeció en la provincia de Babilonia. De hecho, Daniel narra la Biblia que Daniel fue consejero de tres reyes, ¿verdad? Consejero de este Nabucodonosor y de otros dos. Bueno, hasta aquí acaba esta parte de rescatados del horno de fuego. ¿Qué podemos aprender? Como le dije, para tener un milagro así de grande, hay que estar bien delante de Dios, ¿verdad? Y confiar en que Él te va a ayudar. Aquí los ayudó por haber obedecido, ¿verdad? Aquí los honró más bien por haber obedecido la orden de amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces hasta ahí la historia. Vamos a analizar un poco la historia del capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. De hecho es bastante extensa, vamos a verla. Capítulo 4, libro de Daniel, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Aquí pareciera que lo que está escribiendo es Nabucodonosor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo aquí. Pareciera que es Nabucodonosor el que está narrando, ¿verdad? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí, al parecer, es Nabucodonosor el que empieza este capítulo. Pero entonces recuerden que en aquella época los reyes tenían un escriba, una persona a la que le dictaban y ellos escribían, ¿verdad? Que el rey ni siquiera, de hecho, el rey tenía una persona que le leía, una persona que le tocaba un instrumento, otro que le cantaba, otro que era su cocinero, ¿verdad? Tenía una persona para cada cosa. Aquí es Nabucodonosor que está narrando en primera persona. Y dice: honra a Dios, con gran son sus señales, y con potentes sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío. Entonces dice capítulo, versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces aquí Nabucodonosor estaba en su cama, dice que estaba tranquilo, que en su rutina, pues estaba haciendo su rutina del día, y que se fue a dormir, y que tuvo un sueño que lo espantó, y que las visiones, que se imaginaba cosas, y que se espantó mucho. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Entonces recuerden que en aquella época, en la Edad Antigua, había mucha superstición. O sea, que un sueño, si soñaba algo feo, tenía que significar algo. Si no soñaba, algo bonito con vaca gorda, entonces otro significado más bonito. Y así. Entonces aquí había mucha superstición, ¿verdad? No siempre un sueño feo significa algo o tiene que significar algo, ¿verdad? No hay que ser supersticiosos
La oración está por encima de cualquier cosa que te ocurra, sea sueño, sea amenaza, sea hecho. La oración está por encima de todo eso. Pero aquí este Nabucodonosor pues, no es cristiano, no es judío, eh, y es muy supersticioso. Pero entonces sueña feo, van a llamar a sus sabios. Versículo 7, vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño. Aquí es también Nabucodonosor el que narra en primera persona, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Se les contó el sueño. Hasta este punto no dice exactamente qué soñó, simplemente dice que estaba fue el sueño y que se le fue la imaginación, que se turbó y que estaba espantado, pero no dice qué soñó. Versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. O sea, de hecho, es muy interesante que hay personas en la Biblia a las que les cambian el nombre. Hace rato chequé que a Santiago le cambiaron el nombre por Jacobo, o Jacobo a Santiago. O sea, creo que su nombre original era Jacobo y se lo cambió a Santiago. Incluso Simón se lo cambió Pedro. Saulo solo se cambió el nombre por Pablo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante saber eh, por qué les cambiaron el nombre. Son personas relevantes, Pedro, Pablo, de mucha relevancia, Santiago, el primero en morir de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, sería interesante saber por qué les cambió el nombre, ¿verdad? ¿Por qué se cambian el nombre? Entonces, eh, como dice cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en que muera el espíritu de los dioses santos. Conté delante del sueño diciendo, entonces recuerden que hasta este punto entonces Daniel ya era su consejero, ¿verdad? Y mandaron a llamarlo porque era uno de sus consejeros y entonces le dijo a Daniel, de hecho fue el último en llegar a aparecer. Belsasar dice jefe de los magos. Entonces recuerden que en el capítulo 3 Nabucodonosor los honra, ¿verdad? Los recompensa, ¿verdad? Por causa de que mostraron que Dios era más grande que el mismo rey. Entonces a Daniel lo hace jefe de los magos, ¿verdad? Entonces recuerden que en el capítulo 3 dice, engrandeció a Sadra, Mesa y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces aquí esto da cuenta que Daniel, Belsasar, fue hecho jefe de los magos, jefe de los sabios, ¿verdad? Ya que he entendido que en ti es espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de los sueños que he visto y su interpretación. Entonces el rey ya sabía, no solo porque lo del orden del fuego, sino que ya era su consejero, le dio... Recuerden que en el capítulo 1 les hace muchas preguntas y les contesta mejor Daniel que los sabios de Babilonia. Entonces Daniel y sus compañeros les contestan mejor que los sabios de Babilonia. Entonces, entonces aquí en el capítulo 10 el rey empieza a contar a Daniel exactamente qué soñó, le dice cuéntame qué significa porque me falta y esa cosa. Entonces estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces dice que había un árbol que era un árbol robusto, muy alto, ¿verdad? Con muchas ramas, con muchas hojas, muy verde, muy fértil. Dice que estaba sobre la tierra, ¿verdad? Y que se alcanzaba a ver desde cualquier punto de la tierra. O sea, era un árbol gigante. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Era un árbol de fruto, pero no dice exactamente árbol de qué. O sea, era un árbol con muchas hojas, con muchas ramas, muy próspero y su fruto abundante. Pero no dice que sería muy bueno saber qué tipo de árbol era, porque dice que ya tenía un fruto, ¿verdad? Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas se hacían morada las aves del cielo.
y se mantenía de él toda carne. Recuerden que, bueno, entonces aquí narra que había este árbol grandote, que a los pies de este árbol había animales, y que en las ramas de este árbol estaban las aves, ¿verdad? Y que, y que muchos comían de sus frutos, pero toda carne comía de sus frutos de ese árbol. Pero sí era muy interesante saber qué tipo de árbol era. ¿Qué daba? Si era de mango, de aguacate, de naranja, no sé, de higos. Versículo 13. Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Aquí es muy interesante lo que narra Nabucodonosor, dice vigilante y santo descendía del cielo. Es decir, un mensajero de Dios, un representante, ministro de Dios bajaba del cielo. Recuerden que incluso fue este mismo Nabucodonosor que dice, el cielo gobierna. Hay gente que dice, es que las cosas que pasan en el mundo, que la inflación, que la pobreza, que por aquí, por allá, desastre, que porque Dios no manda, que Dios no existe. Aquí dice claramente que un vigilante santo descendía del cielo para cumplir lo que Dios le mandó. Y más adelante vamos a ver cómo el mismo Nabucodonosor reconoce que el cielo gobierna, ¿verdad? Y si hay desastre y esas cosas es porque están lejos de Dios, ¿verdad? Porque lo ignoran, porque andan en desobediencia, ¿verdad? Por eso pasan cosas malas, porque no obedecen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Por qué pasan catástrofes en el mundo? Porque están fuera de la voluntad de Dios, porque lo rechazaron a Dios, porque no lo buscan. Por eso. Versículo 14. Y clamaba fuertemente, decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Entonces aquí lo que iban a hacer era pues desarmar ese árbol, lo cortaban de raíz, eh, lo tiraban primero, le cortaban todas sus ramas, ¿verdad? Las, eh, las hojas todas se le iban a quitar y su fruto se iba a dispersar. Todo lo quitaron. Y quedó el tronco ahí en tierra ya sin vida. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Aquí es muy interesante. Vamos a hacer una interpretación muy atrevida. El árbol se supone que es Nabucodonosor, ¿verdad? Y que las bestias del campo que estaban bajo de él era su ganado, ¿verdad? Y que las ramas representaban su reino próspero. Vamos a ver el versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias a su parte entre la hierba de la tierra. Aquí ya entramos a lo que es profecía, o sea, muy poquitas personas en el mundo pueden interpretar correctamente este libro. Recordemos que Daniel es un profeta, ¿verdad? Entonces, podemos leer literal la historia y entender algunas cosas, ¿verdad? Que aquí Nabucodonosor reconoce que Dios existe, ¿verdad? Que Dios gobierna y esas cosas, pero hay mensajes en segundo plano, ¿verdad? Que son profecías, que incluso son profecías que se cumplieron después de la época de Daniel, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer en este caso es simplemente leer literal y que el Señor nos guíe, que nos dé entendimiento sobre qué significa. Y como les dije, hay que tener mucho conocimiento para poder leer de forma profética, especialmente lo que es Daniel. Entonces, eh, dejaron la raíz, ¿verdad? De ese árbol, una atadura de hierro. Entonces dice el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, recordemos que en la Biblia un tiempo es un año. Aquí 7 tiempos son 7 años. Aquí entonces, lo que da a entender el libro que Nabucodonosor perdió la razón, se comportaba como una bestia, ¿verdad?
y les ha dado corazón de bestia. Recuerden que en la Biblia, cuando dicen corazón, se refiere a tu mente. Entonces su mente sirvió como de una bestia, actuaba como una bestia. Versículo 17. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Entonces aquí recuerden que el cielo es Dios quien gobierna, ¿verdad? Que aquí en este mundo, aunque hayas rechazado a Dios, aunque no lo honres ni lo conozcas, Dios gobierna porque el mundo es suyo, ¿verdad? Y gobierna sobre todos los hombres, aunque lo rechacen, Él de esta manera gobierna. Dice, para que conozcan los vigilantes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres, ¿verdad? Que Dios da el don de disfrutar de la vida, en este caso de poder gobernar a quien Él agrada, que es Dios el que gobierna, ¿verdad? Entonces, versículo 18. Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Entonces aquí cuenta el puro sueño a Daniel y le dice qué significa, porque no sé qué cosa es. Entonces dice, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrar su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Aquí es interesante el comportamiento de Daniel. Entonces Daniel se impactó lo que le dijo el rey, ¿verdad? Quedó impactado. Tal vez lo que me da a entender que cuando el rey le iba contando la historia, Daniel la visualizaba, ¿verdad? Debido al don de profecía que tenía Daniel, él visualizaba, podía ver qué significaba y así era como daba la interpretación. Entonces se quedó atónito por lo que vio, ¿verdad? Entonces el rey habló y dijo, Belsasar, no te tuve ni el sueño ni su interpretación. El Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Entonces Daniel se calmó, dice, el árbol que viste que crecí se hacía fuerte y cuyo copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Es muy interesante que Daniel es muy explícito, o sea, le vuelvo a decir con detalle todo lo que era el árbol. Como le dije, es un libro profético de Daniel. Cada cosa tiene su interpretación, pero son poquitas las personas del mundo las que pueden dar una interpretación correcta. Nosotros vamos a limitarnos a leer de forma literal. Entonces dice, versículo 22, tú mismo eres, su rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo. Me parece muy interesante. No es la primera vez en la que Dios nos ve como si fuéramos árboles. Recuerden que Israel lo compara a Dios con una higuera, ¿verdad? Aquí lo compara a este Nabucodonosor con un árbol. Es muy interesante. Dice, mas a la cepa de su rey dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo se parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces aquí Dios decide castigar al rey. Entiendan, es el rey más poderoso en aquella época. Tendríamos que reanalizar porque en la época de Babilonia también existió otro imperio que era Egipto, ¿verdad? Entonces, tanto Egipto como Babilonia eran las potencias de aquella época, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor era tan poderoso que no había nadie que se atreviera
a ofenderlo o a mucho menos a castigarlo, ¿verdad? Dice la palabra que Nabucodonosor era muy altivo de rostro, ¿verdad? Que cuanto quería se hacía, cuanto deseaba tenía, y, y Dios decidió castigarlo por eso, ¿verdad? Por la soberbia, la altanería que tenía. 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierro del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos serán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el dominio del reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Vamos a dejar la historia hasta aquí. Entonces aquí Daniel le declara al rey qué era lo que significaba, con mucho detalle, que era muy poderoso, que creció, se hizo grande y que Dios decidió castigarlo, ¿verdad? Por su tontería, por su soberbia. No porque fuera muy rico, sino por la soberbia que tenía, ¿verdad? Porque engrandecía a quien quería humillaba. Entonces, pierde la razón este Nabucodonosor, actúa como un animal, ¿verdad? No hay nada que puedan hacer, no hay nadie que pueda curarlo, y y por eso tenemos que ir así, ¿verdad? Entonces, la historia sigue, de hecho quedan bastantes versículos, eh, son de hecho hasta 37, vamos apenas del 26. Entonces, Nabucodonosor como pierde la razón, al final la historia él reconoce, ¿verdad? Después de ese sistema que el cielo gobierna y que su altanería y su soberbia de humillar a quien quería, lo llevó pues a la catástrofe porque pierde la razón, ¿verdad? Aunque siguió siendo rey, pues fue castigado por Dios. Entonces, aquí vemos cómo Dios castiga hasta el más poderoso que existe. En aquella época era un rey muy poderoso, con muchísimo oro, muy rico, ¿verdad? Levantó una estatua de oro de muchos metros de alto, un ejército muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de eso, Dios lo castiga, ¿verdad? Nadie se puede escapar del castigo, es lo que podemos aprender de esta historia. Pues entonces, espero que sea bendición, sobre todo que siempre te camines a Dios todo el tiempo, pero todos los días que orar como cristianos que somos, porque es costumbre y porque es humanamente también. Dios te bendiga.